Ya se está grabando. Ahora empezamos a compartir. Perfecto. Muy bien, y en este momento se está compartiendo la pantalla. Y colocar la presentación. Aquí está. El día de hoy, la tutoría se trata sobre la práctica 4 de nuestro laboratorio, es decir, el movimiento parabólico. Voy a mover un momento el cuadrito. Lo tomo por aquí. Sí, creo que no me estoy para tanto. Hoy veremos entonces movimiento de proyectiles, o también llamado movimiento parabólico, componentes de velocidad y aceleración, una pequeña corrección a la práctica y el uso del simulador. Muy bien. Movimiento parabólico. Voy a dejar este cuadrito por acá. Ahora sí. Muy bien. En un movimiento parabólico, desde el punto de vista físico, lo que hacemos es que descomponemos el movimiento en una componente vertical y en una componente horizontal. Vemos en esta representación donde un objeto que describe este movimiento pasa por una serie de etapas. Esta es la etapa en la que comienza a subir, llega a un punto máximo y después comienza a bajar. Noten que dije subir y bajar. La diferencia, el cambio, se da en la vertical. En la componente horizontal se mueve, en este gráfico que representamos, se mueve todo hacia la derecha. Entonces, en lo horizontal está en esta ubicación, termina en esta ubicación, únicamente se desplaza hacia la derecha. La velocidad en la horizontal es la misma velocidad que se le imprime en el inicio. Claro, a no ser que haya algo que le haga disminuir o aumentar esa velocidad, algo que le haga tener un mayor impulso o que le haga ir un poquito más lento. En la vertical, este movimiento sí tiene un cambio bastante drástico. Inicialmente, esta velocidad va hacia arriba, tiene un momento en el cual se detiene, deja de avanzar hacia arriba y comienza a ir hacia abajo. Es decir, va a cierta cantidad de metros por segundo hasta que llega a un cero. Va rápido, rápido, poquito más lento, se detiene y comienza otra vez a acelerar, ir cada vez más rápido hasta que cae. En la vertical lo que va a hacer es subir y bajar. Cuando hablamos de componentes, podemos pensar en descomponer este movimiento en dos. Uno horizontal, que sería, pasa de aquí hasta acá, va de la izquierda a la derecha, de la inicial en la horizontal hasta el punto final. En cambio, en la vertical, el cuerpo avanza hasta cierto punto y se devuelve. Es decir, sube y baja. Recorre la distancia que aquí está representada con una H. Con la H representamos altura. Entonces, en la vertical tenemos este desplazamiento y en la horizontal este desplazamiento. En la horizontal se desplaza del punto inicial al punto final y en la vertical en realidad vemos que el punto inicial llega a estar en el mismo lugar que el punto final si analizamos solo la vertical. Es decir, llegó hasta cierta altura y luego volvió hasta el piso. Esto lo hemos ejemplificado en muchos escenarios, como por ejemplo en este caso el lanzamiento de una persona en forma de bala de cañón, donde hay una velocidad inicial que la arroja en la vertical hasta cierta altura, pero que vuelve finalmente hacia el suelo. En la horizontal, en cambio, noten que empieza el movimiento donde está el cañón y termina aquí justo donde cae la persona. Entonces, esta es la descomposición del movimiento parabólico.
una horizontal que avanza y una vertical que llega a cierto punto y después regresa. Claro, eso puede cambiarse en distintos arreglos. Por ejemplo, en este caso vemos un movimiento parabólico en una perspectiva diferente. Esa es una bola de béisbol que viene en un movimiento parabólico hacia el bate que golpea este niño. Noten que en la horizontal en este caso estaría desde nosotros, simulando en esta toma que nosotros somos la persona que lanza la bola, iría desde nosotros hasta donde está el bate del chico. Esa sería en horizontal. En la vertical se eleva más arriba que la cabeza de él y llega hasta donde la golpea con el bate. Son distintos los seres que utilizan el movimiento parabólico y hay distintos seres que son expertos, como por ejemplo aquí vemos peces voladores. El pez volador genera este movimiento parabólico y se despega del agua volando por los aires. Este movimiento se realiza también en el agua. Sin embargo, aquí es bastante gráfico el hecho de que al acelerarse, este pez logra proyectarse y sustentarse con esas aletas casi en forma de alas para prolongar un tiempo más su estadía en la vertical. Aquí entra en juego un aspecto que en lo teórico muchas veces se desprecia y es la resistencia del medio. Ahora, noten que digo la resistencia del medio. El movimiento que estudiaremos generalmente utiliza como medio el aire, como lo hace este pez en este momento. Pero, ¿por qué es que entonces estos peces desarrollaron esa experticia de salirse del agua y enfrentarse a un medio que tiene menos resistencia que donde están? Hay mayor resistencia a moverse en el agua que en el aire. Y eso lo sabemos si nadamos o incluso si colocamos la mano dentro de una tina de agua y la agitamos. Veremos que es mucho más difícil y que requiere más fuerza que hacerlo en el aire. Este medio de resistencia fue muy importante para estos peces debido a una importante razón. Los atunes, entre otros depredadores. Vemos cómo este atún también genera un movimiento parabólico. Cuando está en el agua lo genera y se proyecta a salir a un medio que tiene menos resistencia. Por lo tanto, toda la fuerza en el medio más denso le sirve de mucho al llegar a un medio menos denso e intentar atrapar el pez. Esta expertise en el movimiento parabólico es realmente sorprendente y muy variada. Nos sirve para entender muchos de esos fenómenos y también para ejemplificarlo en distintos escenarios. Vemos, por ejemplo, aquí, en estas mantarrayas que saltan, que gracias al agua, que siempre toma esta postura lo más cercano al centro de la Tierra, al ser un líquido, nos permite generar líneas horizontales. Y podemos ver que aquí las mantarrayas en efecto generan un movimiento parabólico, como este que señalo, la otra que señalo aquí. Vemos que son distintos movimientos parabólicos en diferentes sentidos, pero siempre teniendo un desplazamiento en horizontal. En un punto salen del agua, en el otro entran del agua. Pero en la vertical, ellos empiezan, desde nuestro punto de vista, empiezan su movimiento en la superficie del agua, suben hasta cierta altura y terminan nuevamente en la superficie del agua. Igual sucede con esta pulga a la derecha, que aquí no colocamos donde cae, esperemos que no nos caiga encima. Pero en efecto, realiza el mismo movimiento proyectándose hacia arriba, en la vertical, y hacia un lugar, un lado, una extensión en la horizontal. Voy a bajar un momento el cuadrito. La humanidad también ha desarrollado mucho por su cuenta. En el movimiento parabólico, el utilizar una potencia que nos impulse y nos permita sustentarnos gracias a la resistencia del aire, a la resistencia del medio, pues también aplica en otros vehículos, nos ha llevado incluso a volar. Aquí vemos que cuando un avión experimenta su fuerza de empuje gracias a sus motores, tiene que vencer en la horizontal una componente de la resistencia del aire, que no quiere que perturbarse ante el paso del avión. Entonces se opone, con todas sus moléculas se opone al paso del avión. En la vertical también hay muchísimo aire aquí encima y también genera una resistencia. En la vertical además está el peso del avión, es decir, la tracción que genera la gravedad sobre la masa del avión.
y, gracias a los motores, debe de generar una sustentación suficiente al colocar una cantidad importante de aire debajo de sus alas. En este otro dibujo, en efecto, vemos que la noción, la idea del vuelo, es tener una menor presión sobre el ala que la que hay abajo, para que el mismo aire sea el que levanta el avión. Estos movimientos parabólicos pueden ser sumamente abruptos o sumamente leves. En los vuelos comerciales se intenta que sea lo más leve para evitar las sensaciones, las agitaciones, distintos movimientos que pueden ser hasta peligrosos en el avión. Pero en este caso, como este avión de cero gravedad, al menos que se utiliza para entrenar la sensación de cero gravedad, el cambio es muy abrupto. Noten que aquí la parábola es sumamente pronunciada. El avión viene en su horizontal, se eleva rápidamente a la vertical y de inmediato cae en picado. Esto genera un momento de suspensión que se asemeja a la ausencia de gravedad y se utiliza para el entrenamiento de astronautas. Además se ve divertidísimo. Ahora, al seso le suele hacer falta corazón. En efecto, es muy interesante lo que ha hecho la humanidad con movimiento parabólico, sin embargo también tiene sus otras aplicaciones. A la izquierda vemos, por ejemplo, cómo un misil es lanzado en la vertical y este, gracias a otros propulsores horizontales, encuentra una alineación para describir un movimiento parabólico buscando una horizontal mayor. Si este misil se lanzara así como inicia el movimiento y no tiene esa corrección, probablemente caería sobre el mismo dispositivo el mismo lanzamisiles, y causaría un accidente a los mismos soldados, los mismos militares que lanzan este ataque. Sin embargo, tiene esta corrección para enfocarse más en lo horizontal y tener un mayor alcance horizontal. Ahora, la humanidad se parece mucho a este muchacho. Usamos el movimiento de proyectiles con ciertos fines y precisamente esos fines nos salen como tiro por la culata. Hay muchas formas de estudiar el movimiento parabólico con ejemplos que pueden brindarnos emociones, vinculaciones que va desde lo bélico hasta lo dulce y lo tierno, desde analizar el vuelo, la trayectoria de Dumbo buscando su hogar, buscando a la familia, o incluso los famosos juguetes y muñequitos que abundan en el mercado. Algunos hasta tiran cosas, bolitas, o en este caso tiran como una flecha, haciendo un movimiento de proyectil. Es decir, podemos utilizar desde algo más imaginario, una película, una animación, una caricatura, incluso una más de moda. A mí me gusta mucho Dumbo, pero por supuesto debe haber algo mucho más moderno que utilizar. O podemos incluso utilizar juguetes y demás aditamentos que se pueden conseguir o que a veces vemos estudiantes tienen guardados en casa. Ahora sí, vamos al simulador. Ahorita volvemos a la presentación con una corrección. Práctica y simulador. Esta práctica sobre movimiento de proyectiles tiene como objetivos determinar la relación que existe entre la velocidad inicial y el alcance horizontal, es decir, qué tan rápido sale y hasta dónde llega. Eso lo hemos experimentado quizá cuando hemos lanzado una piedra a lo lejos y hemos visto qué tan lejos la podemos lanzar con determinada fuerza. Identificar el valor del ángulo que permite el alcance máximo experimental y teóricamente. Y realizar cálculos propios del movimiento de proyectiles. Necesitamos tan solo computadora, teléfono inteligente con conexión a internet. Pues el simulador funciona con HTML5, así que tenemos la tranquilidad de que casi cualquier aparato lo va a poder producir sin mayor problema. Entonces, en el análisis que realizamos para este movimiento, volvemos a un gráfico, una imagen muy similar a la que les presentaba. Aquí vemos 5 puntos señalados. Punto A, B, C, D y E. En el punto A, la velocidad inicial es cero, está apenas arrancando, pero inmediatamente, un pedacito de segundo después, ya eso va mucho más rápido. Se lanza con una aceleración. Esa aceleración está buscando vencer a la aceleración de la gravedad y en todo este rato la vence. En todo este momento, la gravedad
está empujando hacia abajo, está trayendo el objeto hacia abajo, pero con lo que lo hayamos lanzado, sea un cañón, sea nuestra mano, estamos venciendo la gravedad al lanzar este objeto. Llega un punto en el cual se equiparan esas aceleraciones. No llega a superarla infinitamente, sino que en un cierto momento se llegan a equiparar. La atracción de la gravedad genera que nuestra aceleración vertical se anule, llegue a cero, y entonces comienza a comandar únicamente a la gravedad, pues ella sí es constante, muy constante. En la vertical vemos que la velocidad nunca cambia de sentido. En este dibujo siempre va hacia la derecha. Su velocidad va hacia la derecha y sigue hacia la derecha aun cuando llega aquí. Pero en la vertical vemos que la velocidad es mayor justamente al iniciar, inmediatamente después que inicie el movimiento, pero conforme presenta la resistencia al movimiento por la gravedad, la velocidad se hace cada vez más pequeña hasta llegar a cero. Y después comienza a aumentar, pero en el sentido contrario. Es decir, si aquí esto es más, aquí esto es menos. Comienza a disminuir, pasa de positivo a negativo. En cambio, en la horizontal vemos que sigue todo positivo, aumentando su distancia. Aquí, en un rojo relleno, vemos la componente, vemos el vector, perdón, de la velocidad. Vemos que es un vector que va con una inclinación, aquí es bastante más vertical que horizontal, aquí es ya un poquito más horizontal, casi que tanto horizontal como vertical, y aquí ya llega a hacerse horizontal. Ahora comienza a apuntar hacia abajo, un poquito más vertical, y apunta aún más vertical hacia abajo. Este movimiento se describe con estas ecuaciones. La velocidad que llega a un punto X es igual a la velocidad inicial, es decir, la velocidad en la componente X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Nuevamente, observemos que el ángulo, y voy a trazar aquí, si yo trazara aquí una línea, el vector de la velocidad sería la hipotenusa. Por lo tanto, para conocer la componente horizontal o la componente vertical, voy a tener que relacionarlos por trigonometría. La horizontal está inmediatamente a la par del ángulo. Por lo tanto, sería esta magnitud, velocidad inicial, por el coseno del ángulo. En cambio, la vertical, es esta raya que se va haciendo aquí prolongada en todo momento, corresponde al cateto opuesto, es decir, al seno del ángulo. De allí es de donde vienen estas ecuaciones. Aquí está seno en inglés, sin. Igual lo podemos escribir como sen, eso no hay ningún problema. Ahora, una vez que se inicia este movimiento, no es que es más que esta velocidad inicial, ya el movimiento lo podemos describir a cierto punto, por ejemplo. ¿Qué pasa con la velocidad? Ya no en el momento exacto en que inicia el movimiento, sino un poquito después. Un poquito después, la velocidad va a tener en la horizontal el mismo valor que la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se esté oponiendo. Recuerden, en este momento despreciamos que haya aire, que haya agua, que haya cualquier cosa. Simplemente el objeto se mueve en un espacio vacío sin oposición alguna. En la horizontal no tiene nadie que se lo oponga, pero en la vertical tiene la gravedad que se opone. En esta ecuación, dentro de poco, les mostraré una pequeña corrección, pues hay un pequeño error. Seguiré y en breve vuelvo aquí para mostrar la corrección. De tal forma, la posición también está dictada por la posición inicial, la velocidad inicial y el tiempo al que se desplazó con esa velocidad. Noten que en X únicamente utiliza esta velocidad. ¿Por qué? Porque en X tenemos, vuelvo al gráfico, una velocidad inicial y un tiempo hasta que llegue al punto donde queremos ver. Si aquí, por ejemplo, han pasado 2 segundos, pues ha llegado hasta aquí a los 2 segundos. Sería esta distancia. Si aquí han pasado 4 segundos, en la horizontal habrá llegado hasta este punto. Si aquí pasaron 6 segundos, hasta aquí habría llegado en la horizontal. Pero en la vertical es un poco diferente. ¿Dónde está la piedra en la vertical? Pues va a depender de la velocidad inicial con la que se lanzó,
perdón, la posición inicial de donde se lanzó, la velocidad inicial con la que se lanzó, el tiempo transcurrido hasta aquí, noten que son iguales. Del punto inicial y a qué velocidad salió y cuánto tiempo estuvo esa velocidad. Pero tenemos a alguien jugando en contra en la vertical. Tenemos una oposición y por esto es menos. Tenemos menos el efecto de la aceleración. Tenemos menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Y esto qué es lo que nos va a generar? La posición gracias a que la gravedad en la vertical detiene este movimiento. Así entonces tenemos que la posición dependerá de la posición inicial, es decir, a qué altura se lanza, si se lanza desde aquí, si se lanza desde allá. Esa velocidad inicial y el tiempo que ha transcurrido en la vertical, si han pasado 2 segundos ha llegado aquí, si han pasado 4 quizá ha llegado, o 3 ha llegado acá. Pero toma en cuenta también lo que le desacelera, la gravedad. Cómo va cambiando este movimiento, restando el avance en la vertical y haciéndolo cada vez menor. Así, al cabo de 2 segundos quizá, estaría por aquí, venciendo la gravedad aún. Al cabo de unos 3 segundos se ha equiparado. Al cabo de unos 4, ya la gravedad va ganando en este movimiento y finalmente la gravedad ganó. Por eso, el tiempo nos dictará exactamente dónde está el objeto que se desplaza. Ahora bien, voy al simulador y dentro de poco vemos la corrección que les debo mostrar. En el simulador, bueno, aquí tienen el enlace. Aquí tenemos en la simulación un recuadro que se llama intro, o aquí dice introducción, pero me parece que viene como intro, solo las primeras letras. Y una serie de configuraciones que debemos de ver. En esas configuraciones vamos a utilizar un objeto que es una calabaza, un ayote, y tenemos componentes de velocidad y de aceleración para observarlas. Velocidad inicial, objetos para medir el tiempo, el rango, la altura, una cinta métrica y botones para quitar las configuraciones que hemos puesto. Si hemos acomodado ciertos ángulos y demás, si queremos volver a cero, damos clic en este y un botón rojo con un cañón para lanzar. Con los datos vamos a construir estas tablas, vamos a cambiar la velocidad inicial y tendremos un determinado alcance horizontal y luego escogeremos una velocidad, cambiaremos el ángulo en grados para tener un nuevo alcance horizontal. Vamos al simulador a ver cómo es que se hace eso. Muy bien, estamos en el simulador, voy un momento a la casita. Cuando entramos entonces vemos que dice intro, vectores, arrastre, drag y laboratorio. Nosotros trabajaremos en el modo intro. Sin embargo, pueden ingresar a, pueden ingresar a las otras configuraciones. Las están justamente atravesando. A las otras configuraciones, pues son sumamente interesantes. Esas se las recomiendo de una forma más que todo cualitativa. Ahora bien, voy a dejar esto por aquí. En el primer paso del procedimiento vamos a observar algo muy interesante. Cuando arrancamos con este simulador tenemos el cañón, una plataforma donde se soporta el cañón. Para moverla le damos clic aquí donde dice 10 metros y podemos subirla o bajarla. Para que el movimiento sea en este caso más interesante sería mejor que lo hagamos al nivel del suelo. Creo que ahí sería el nivel del suelo, 0 metros. Con este más y este menos podemos acercarnos o alejarnos para ver la perspectiva del movimiento y el alcance. Y aquí tenemos, por alguna extraña razón, al David de Miguel Ángel en pantaloneta. Yo no sé por qué está ahí, pero bueno. Es una postura un poco extraña para un análisis físico de un proyectil.
No recomiendo nunca estar en la trayectoria. Y aquí tenemos una meta que está a los 15 metros. Nosotros no utilizaremos en este caso como objetivo la meta para llegar solo a los 15 metros, sino que vamos a medir el alcance. Sin embargo, les recomiendo jugar un poco y ver qué pasa al intentar aterrizar la calabaza sobre la meta final. Si logramos hacerlo, probablemente hayamos intuido que necesitamos un cierto arreglo de velocidad inicial, de ángulo y demás. Voy a reducir un poquito. Vamos a ver si logro mostrarles lo que pasa cuando uno gana. Y, ajá, salen las estrellitas. En este tipo de simulador tenemos también esta opción de slow motion. Eso es para verlo en cámara lenta y ver con más calma la trayectoria del objeto y poder analizarla. Ahora, que lo interesante analizar esta trayectoria, vemos que en el laboratorio, perdón, coloqué otro documento. En la práctica de laboratorio, se nos indica en el punto 3 que debemos activar estas casillas de velocidad y de aceleración. En estas casillas, al activarlas, voy a colocar primero únicamente componentes, nos permite ver de qué forma, noten que lo mantengo en lento para que sea más fácil de ver, de qué forma cambian estas componentes. Vamos a acercarlo un poquito más. Voy a colocar por un momento únicamente la velocidad. Recordamos que la velocidad en X se mantiene siempre positiva, pues está creciendo. Pero vemos que en Y, en la vertical, la velocidad es grande en la vertical y luego comienza a disminuir y a disminuir hasta que llega a cero y comienza a crecer cuando comienza a caer. Se hace chiquita, 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 llega a cero y vuelve a crecer acelerado por la gravedad. Veamos lo que pasa con la aceleración entonces. La aceleración aquí aparece en amarillo. Aquí la aceleración, noten de qué manera se mantiene constante y se iguala poco a poco la velocidad. En que la aceleración tiene siempre el mismo tamaño, pues esa aceleración es la aceleración debida a la gravedad alándola hacia abajo. Tenemos herramientas. Aquí voy a cambiarlo un poco, pues ya sabemos que aquí dice 15 metros. Entonces vamos a modificar un poquito esto, colocar otra velocidad y vamos a lanzar un tiro. Vamos a hacer menos para que se vea dónde cae. Y podemos ahora sí hacer la medición desde, por cierto, noten que la cinta métrica tiene dos cruces. Dos cruces anaranjadas. Vamos a colocar una en el inicio del movimiento y la otra la vamos a estirar hasta el punto final y así sabremos exactamente esta distancia. Podemos utilizar también este medidor para colocarlo sobre alguno de los puntos y analizar en el movimiento, voy a agrandar un poquito, analizar en el movimiento distintos puntos como si fueran fotografías de cómo estaba comportándose el objeto en ese momento. Por ejemplo, cuando pasó por aquí, vemos que había transcurrido un segundo, se había desplazado ya en la horizontal, aquí lo coloca como rango en la horizontal, 12 metros, y en la vertical 7 metros. Vamos a ver qué pasa unos segundos después. Cuando ha pasado 1.6 metros, ha aumentado en la horizontal, pero la altura ha disminuido. Vamos a colocar este punto, que es el punto de máxima altura, 8.26 metros.
antes de esto son menores y después también. Así con este medidor podemos ver exactamente el punto del tiempo y la altura que ha sacado incluso cualquiera de los tiros. Noten que podemos hacer varios tiros y van a quedar aquí retratados. Podemos ver también con las componentes totales. Voy a borrar para que no se vea tanta línea. Hacerlo más despacito. Vemos que también la componente total, perdón, el total de la velocidad de la magnitud, el arreglo, sin descomponer velocidad y aceleración, es visible aquí también. Esta velocidad es la que haríamos como hipotenusa si estuviésemos analizándolo como triángulos y las componentes vertical y horizontal de la velocidad. Aquí la total aparece con una línea mucho más grande, más gruesa. Ahora bien, la práctica nos invita a modificar la velocidad inicial y los ángulos. Entonces, podemos establecer un ángulo cualquiera. Voy a escoger en este momento 60 grados, por ejemplo. Y podemos ir cambiando con la velocidad inicial. Por ejemplo, 5 metros. Vemos que la piedrita, bueno, la calabaza en este caso, llegó apenas aquí. Voy a Voy a medir un momento, colocamos la cruz en el origen, la otra cruz la arrastro con el mouse, 2 metros apenas. Ya puedo registrar eso en la tabla. Vamos a cambiar a otra velocidad. Realizo el tiro y con ese mismo ángulo, casi le cae encima al observador, por eso no hay que colocarse en medio del trayecto de un proyectil. Y aquí puedo realizar una nueva medición. Noten que puedo hacerlo con la cinta métrica o también puedo utilizar este aparatito y colocarlo en el último punto y aquí tendré la distancia horizontal. Observemos que es la misma, incluso más precisa porque la cinta métrica a veces depende de nuestra vista. Y en mi caso, pues se me está complicando un poco. Ven que difiere un poquito, así que podemos utilizar este medidor también para mayor precisión. Muy bien. En la siguiente parte de la práctica, utilizamos una velocidad determinada y modificamos el ángulo. Así entonces, ya lejos de modificar la velocidad, voy a mover esto de aquí y esto también. Vamos a dejar una velocidad que nos convenga, voy a dejar 15 y vamos a modificar los ángulos, yendo desde 90 hasta los 0 grados. Ahora, para que llegue a los 0 grados, el cañoncito sí debe ser un poco más alto. Ahí, a 1 metro creo que tiene que estar, sí. Noten que esta altura es únicamente por el ancho del cañón, ya que no se puede lanzar a ras de suelo. Allí veamos lo que sucede. Entonces, vamos a modificar el ángulo según como se indica en la tabla y a realizar las medidas del desplazamiento final y el máximo alcance. Veremos cuál de todos los posibles ángulos será el mejor para que el alcance sea máximo, es decir, para que en horizontal se desplace la mayor distancia posible. Muy bien. La práctica en sí únicamente consta de esas dos tablas y luego de una discusión de resultados.
Ahora, antes de hablar un poco de la discusión, eh, vamos a observar que es importante trabajar para todas estas discusiones o para todos esos análisis según el ángulo, según la velocidad y demás, trabajar con las ecuaciones. Y aquí voy entonces a volver para hacer una corrección en la ecuación 4. Y es que esta t nos está sobrando. Vamos a ver por qué. Bien, esto era imagen sobre el simulador y este lanzamiento de bala de cañón con esta artista circense. Entonces vemos que naturalmente el cálculo debe ser bastante bien hecho y ese desplazamiento horizontal debe ser calculado de una forma exacta para que esta persona, con su masa, su resistencia al aire y las piruetas que realiza en el vuelo para, para imprimirle belleza al acto, deben ser muy precisas. Y el desplazamiento vertical debe ser el suficiente para que todo el público lo vea y se asombre y aplauda montones. Ahora bien, veamos la corrección. Esta tablita que no se quiere mover. Ahora sí. Ahora, en la práctica la ecuación 4 tiene un pequeño error. Y vamos a ver de dónde o cómo nos podríamos haber dado cuenta. Voy a mover un momento esa tablita que no se quiere mover. Ahora sí. Vemos que aquí tenemos la velocidad en la vertical. Eso es lo que nos arroja la ecuación 4. La velocidad se da en metros por segundo, en unidades del sistema internacional o en cualquier otro arreglo, kilómetros por hora, millas por minuto, etc. Pero siempre es una distancia entre entre un tiempo. Aquí metros entre segundo. Cuando comenzamos a ver la ecuación, nos damos cuenta que aquí tenemos una velocidad multiplicada por un tiempo, es decir, metros entre segundo por segundo. Y la unidad que se desprende aquí son metros. Y buscamos metros por segundo. Por lo tanto, este término es incorrecto. No podemos indicar una velocidad únicamente como metros, pues esto es solamente longitud. El otro término, g por t, gravedad por el tiempo, la aceleración por el tiempo, es metros entre segundo al cuadrado por segundo. Cuando hacemos esta multiplicación de unidades, se cancela este segundo con uno de estos y me queda metros entre segundo, la unidad de la velocidad. Este término sí está correcto, sí es coherente. Por lo tanto, de este lado igualmente, esta t sale sobrando. Este es un análisis muy importante y que es muy práctico para hacer cuando sabemos la unidad de lo que queremos y tal vez el término que vamos a trabajar puede ser un poco confuso, puede tener muchos índices, variables y para no confundirnos, es bueno analizar las unidades y darnos cuenta si a la hora de mezclar esas unidades el resultado es coherente con lo que buscamos. Así, bueno, voy a mover atrás el cuadrito. Así este cuadrito no se quiere mover. Un momento. Bueno, quiere moverse este cuadrito. Pero veamos que la ecuación 4 entonces lo que requiere es eliminar esta t y finalmente quedará velocidad y igual a velocidad inicial menos g por t, que en sus componentes sería velocidad inicial por el seno de zeta menos g por t. Y esta sería la ecuación 4 que realmente debemos utilizar, es decir, eliminar esta t que está a la par de la velocidad inicial en y. De esta forma, lo que vamos a ver es que en un movimiento parabólico vamos a poder describir el cambio de posición en X y el cambio de velocidades en Y.
El cambio de Profe, velocidades. suba al Sí. ¿Perdón? a la derecha. Mueva el El cuadrito a cuadrito. la derecha. Es que no me está respondiendo el cuadrito. Bueno, está bien, no se Sí, preocupe. gracias. Sí, a veces responde, a veces no. Profe, ¿cómo está? Profe, ¿qué se hizo? No se oye. Yo saludándolo, digo yo, el profe no me quiere decir cómo está. Creí que era a mí. Estaba bravo con usted. ¿Ustedes ya recibieron la revisión de la última práctica, de la 2? No, ¿Y del examen de teoría? ¿Del primer quiz de teoría? No, solo la nota. ¿La nota de la tarea? ¿O del quiz? Del quiz nada más. No, todavía no he podido revisar. yo todavía no tengo nada. A mí Sí no me... recibieron, ya está en la plataforma la nota Ah, y ok. se puede revisar las que uno tuvo buena y las que tuvo mala en el primer quiz. Ah, ok, gracias. Y la práctica a mí me la revisó Ronnie y me la revisó como a los 6 días, 8 días por ahí. ¿Qué Ronnie se es hizo el demasiado profe? rápido. ¿Se salió el profe? Parece. Seguro como no le estaba respondiendo, ya se le cerró la aplicación. Yo he visto que algunos que están con la profesora Xiomara no tienen nota. A nosotros sí, el profe Fabi sí nos revisó rápido de la tarea. A nosotros nos ampliaron el tiempo, los de Xiomara, los del grupo 2, para subir el video y todo, porque algunos no nos han revisado el problema. Entonces, ella pidió una extensión ahí de tiempo. Qué Ah, dichosa. sí, porque no sé por qué Gracias a a mí me Dios. llegan, a mí me llegan datos de Xiomara, los correos y todo. Sí, quién sabe, pero sí, ella pidió ahí una extensión, como que hubo una confusión con las fechas, entonces, nos van a dar un poquito más de tiempo. Ah, bueno, qué dichosos son, por lo menos. Sí. Chiquillos, en el examen de que viene otra vez, este quiz, ¿qué temas entran? ¿Solo el 4 y el 5? Sí, Ah, bueno, no creo que esté tan difícil. Ojalá que no esté difícil. yo tengo la videoconferencia mañana a las 4. Yo también estoy demasiado estresada con ese quiz. Es que hay que subir notas, por eso está uno tan estresado. Bueno, yo siento que los quizzes no hay que estresarte tanto, más que todo es ponerle en las tareas y la videoconferencia, pero ni tiempo he tenido de estudiar con todo esto.
Es que sinceramente, digamos, el laboratorio quita demasiado tiempo. Y ya a uno le queda muy poquito tiempo para estudiar. Sí, eso sí es cierto. Más esos que están tan duros. Y lo peor es que vale solo un crédito. ¿Verdad que para el comentario del video de la tarea 1 es solamente un comentario que hay que hacerle a algún compañero? Sí, hay que basarse en el aspecto del video, recalcar si tuvo algún error teórico o algún error, digamos, en la ejecución del problema. Ajá. Pero si todo está bien, yo le pongo, todo está bien. Eso es todo. Hay que fijarse en la rúbrica porque hay como que responder algunas preguntas cuando uno hace el comentario por aquello. Chiquillas, uno solo comenta, el del grupo de uno puede comentar. Sí, me imagino que sí, obviamente, ¿verdad? Yo creo que sí, solo del grupo de 1. Gracias. Ángel, y me imagino que sí, porque no creo que la profe, digamos, en mi caso, que es Xiomara, va a andar buscando en todos los grupos para ver a quién le comenté yo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes pegaron las preguntas y las contestaron, porque yo solo las contesté ahí directamente, sin ponerlas. No, yo solo en el foro, fui como contestándole, nada más. Sí, yo igual, nada más que no las puse, digamos. Es que esas preguntas, compañeros, son como para guiarnos para ver qué es lo que le vamos a comentar al compañero. No es como, pues, tipo cuestionario, supongo yo. Oye, eso cree uno, pero hay profesores que son muy especiales. Y si no las ponen, pues saben. Más con esta cátedra. Justamente eso. Quéjese aquí, ya que está quedando todo grabado. ¿A dónde Eso es un muy que buen se punto. revisa? No estamos hablando mal, estamos diciendo la verdad. Uno tiene derecho como estudiante a exponer lo que uno siente. No estamos hablando ni insultando a nadie. Por eso, Es cierto que uno tiene ese derecho, pero los profesores lo agarran entre ojos a uno cuando uno hace esas cosas. no, más bien no, yo pienso que no, que a veces más bien cuando ellos ven que usted como estudiante está interesado y le preocupa su bienestar y que vaya entendiendo todo bien, más bien no lo agarran entre ojos, más bien van a ver que usted de verdad quiere aprender y les está dando a ellos opciones o les está recomendando para que apliquen, tal vez no ahorita con nosotros, pero ya las van a aplicar con los que siguen llevando ese curso en otros cuatres, ya van a saber de los errores que están cometiendo para corregirlo para otros estudiantes. Exactamente, eso pienso yo, porque ellos no son perfectos. Es que sí ha pasado, digamos que los profes sí se me han desquitado a mí. Por ejemplo, yo cuando estuve con Georgia el cuatri pasado, el director de cátedra, que es don Guillermo, no sé cómo se llama, él se metía a la clase con nosotros y cualquier irregularidad o algo que uno tuviera una queja, inmediatamente él le respondía. Era como intimidante, pero a la vez era mejor porque así cualquier cosa, cualquier consulta o cambio, él mismo era el que decía si se hace o no se hace. Pero de acá en esta Así nos han debería ser. abandonado más. Sí. Ah, claro, Luis Guillermo, el de la cátedra de biología es una cosa totalmente diferente, y Mario, el de química, ellos están anuentes, si usted le envía un correo hoy mismo se lo responden. Uy, sí es cierto. Sí, ellos son demasiado pura vida. O sea, son estrictos, sí, pero cuando ven que uno tiene la razón, pues ellos le resuelven inmediatamente. No es como que tarden un montón en responderle. Sí, yo no sé qué pasó con el Sí, qué profe. raro. Se nos ¿Por qué no perdió, nos ¿cierto? salimos ya? Yo creo que ya sé, porque ya no hay nada más que explicar en el reporte. Sí, Solo ya. yo Hola. daba eso. 10 De no sé. minutos se salió. Y no ha mandado ningún mensaje en Telegram, ¿verdad? Creo.
Si se le murió el internet, se explicaría también. Esperemos un poquito, tal vez sea que donde él esté quizás se fue la luz y se quedó sin conexión a internet, y si no aparece ahorita, entonces sí nos salimos. William, no creo que sea que él quiere evadir el consulta, ¿verdad? No creo, compañera. No, yo tampoco, más bien por él sigue las veces que uno le pregunte, él repite y repite, no creo que sea eso. Algún problema tuvo que haber tenido. Sí, todavía nos tienes que explicar cómo realizar los cálculos y todo para llenar los cuadritos. Pero con respecto a eso, ¿soy yo o estoy entendiendo mal? Los cuadritos se llenan con lo que tira el simulador. En ese Sí. ladillo, donde usted va cambiando los metros por segundos, usted mide con la reglita que aparece ahí para poner el alcance horizontal. Y en el otro, usted ajusta el ángulo moviendo el cañón y mide igual el alcance horizontal y lo escribe ahí. Y las fórmulas son como para contestar todo lo de la discusión. Así entendí yo. De Yo eso es lo también- que yo estoy viendo. Se supone que así es. Pero yo creo que hay que aplicar la fórmula también, chiquillos, para dar los resultados, ¿o no? Yo la voy a poner por vara. Ahí dice que hay que como corroborar por qué nos dieron esos datos con las fórmulas. Sí, hay que Hola, aplicar buenas. las fórmulas, pero para contestar lo de la discusión, los cuadritos sí se llenan con lo que arroje el simulador, con las medidas que usted toma como con la cinta métrica que él puso ahí o con el cuadrillo ese. En efecto, Daniela tiene toda Willa, la razón. Willa, sí, una consulta. ¿Ustedes entendieron igual que yo o hay que ponerle un tipo de punto y siempre tenemos que dar en ese punto o cómo es? ¿Cuál es la medición correcta que hay que hacer? Es que se me fue el internet por un rato, todavía le tomé la captura por aquello. Ya ingresó el profe. Hola, buenas. Ahora sí. Qué pena, hay me quedé explicando solo. Muy bien. No De ahí, sé en qué profe, yo le momento se decía, habrá lo conectado. saludaba y le preguntaba que cómo estaba, y digo yo, de ahí no, el profe está bravo conmigo, que no me quiere contestar. Así, ya no saludo. No, de hecho yo Sí, estaba explicando y alguna duda y nadie me respondía. Y cuando me di cuenta que se había quitado como la lineacita roja de que estaba compartiendo pantalla. No sé, un programa medio raro. Bueno, primero, si hay alguna duda, alguna consulta. Sí, profe. Los cuadros entonces se completan con la información. ¿Las fórmulas para qué son? Muy bien. Con las fórmulas, vemos que, por ejemplo, en la práctica, en el procedimiento, nos preguntan cuál es el ángulo que convierte en movimiento en la caída de proyectiles. Es siempre el movimiento de proyectiles constante. Toda esta variación, si bien es cierto, la podemos observar, con las fórmulas también podemos verificar, podemos utilizarlas únicamente para verificación. Y esto es algo muy interesante. Es decir, con los datos del simulador podemos completar las tablas y tener ya los datos y resultados que nos van a permitir ver de qué forma tenemos un mayor alcance o un menor alcance. Pero las ecuaciones son utilizadas principalmente para predecir. ¿Cuál es la idea de esta práctica? Noten que vamos a analizar distintos cambios de la velocidad inicial, el ángulo, la masa. En este caso se desprecia la resistencia del aire, pero también es algo importante considerar. Y las ecuaciones nos llegan a ilustrar cómo se comporta esto. Nos llegan a mostrar cómo esperaremos que se vea este movimiento de forma matemática. Pero no son necesarias para completar las tablas ni para generar cálculos. Son más que todo para hacer un análisis entre la ecuación en sí y los resultados que estamos obteniendo. Con la tabla 2 vamos a coger una sola velocidad y vamos a cambiar los ángulos. Con eso nos va a dar un alcance horizontal.
La ecuación nos va a permitir analizar esto a ver si tiene sentido lo que obtuvimos junto con la ecuación. Entonces, en este caso no es necesario que hagamos cálculos con las ecuaciones, pero sí que las utilicemos para analizar y discutir. Ah, bueno, profe, sí, entonces las fórmulas son para la discusión. Y otra consulta, esta práctica no trae nota teórica, porque no veo ninguna preguntitas ahí que se puedan incluir en la nota teórica, como las otras que traen ahí algunas, digamos, esta pasada que teníamos que hacer el diagrama y eso, pero aquí no viene nada. No, en estas, digamos, eso sería más como para la parte de trabajo previo. En nota teórica, en este caso, hay que comentar un poco sobre lo que habla esa práctica, el movimiento de proyectiles, la descomposición de las componentes, en qué momento se da este movimiento de proyectiles. Es bastante abierto, bastante libre. En la nota teórica es abarcar cómo se comporta ese movimiento y cómo lo descomponemos. Aquí las ecuaciones también son muy importantes porque en esta parte teórica, ver cómo cada ecuación nos separa el movimiento, que es algo muy complejo, algo que se mueve en una curva, es muy complejo, pero lo partimos en dos cosas simples, un movimiento vertical y un movimiento horizontal. Entonces, la nota teórica también, las ecuaciones nos van a servir para eso, para andar un poquito en esa descomposición de componentes. Pero no hay un trabajo previo o algo que nos dé buenas preguntas para, por así decirlo, para construir esa introducción, sino que debemos utilizar la descripción del movimiento, las ecuaciones con las que lo estudiamos y algunos ejemplos. Por eso puse así como muchos ejemplos de dónde vemos este movimiento parabólico, ya que nos enfocamos mucho en la enseñanza. Entonces, ejemplos, situaciones que nos permitan analizar este movimiento o ejemplificarlo. Entonces, habían ejemplos de deportes, ejemplos, bueno, un poco tristes como de guerra, ejemplos muy bonitos que tienen que ver con el mundo animal y demás. Los dos componentes son el X y el Y, el horizontal y el vertical, ¿verdad? Exactamente. Profe, y en el cañón, cuando uno lo ajusta, así como usted lo estaba ajustando ahorita, que en algunas veces lo puso a 0 metros, eso uno lo puede colocar a la altura que uno quiera, entonces eso no le va a variar el resultado. Eso, lo importante es que si escogemos una altura, mantengamos la misma. De hecho, yo lo hice mal porque yo lo puse a 0 y luego lo cambié a 1. Entonces sería mejor, porque se me olvidó considerar la patita del cañón. Sería bueno que lleguemos a 1 o 2 metros a la altura que queramos, pero que lo dejemos en esa distancia. Mientras menor sea, va a ser más fácil ver el movimiento, eso sí, porque si lo colocamos alto, el movimiento va a tener deberíamos como girar un poquito la coordenada para que nosotros lo podamos ver más fácil. Entonces les recomiendo que la altura sea bien bajita para los resultados. 1 metro, 2 metros, para que sea más fácil de ilustrar y de ver el movimiento. Si lo quieren poner muy alto, uno podría hasta hacer trampa, por ejemplo, si se quisiera dar en el blanco, que no es el objetivo, pero si se ponen a jugar y dar en el blanco, se puede poner hasta en línea recta si está desde muy alto. Y ahí no vamos a ver movimiento parabólico. Pero eso es más de observarlo. Es mejor que la altura sea bien bajita y que sea siempre la misma. Pueden escoger 1 metro, por ejemplo, que ahí funcionan todos los ángulos a 1 metro y es una altura bastante cómoda. Profe, yo tengo dudas con el ángulo, porque en el procedimiento dice que hay que calcular el ángulo, pero en realidad yo no encontré como una fórmula para calcular el ángulo. Lo que hice fue como tantear ahí en cuál ángulo caía a los metros que era. ¿Está bien o hay que presentar una fórmula para calcular el ángulo? No, en efecto, miren que van a encontrar ángulos. Eso sí es muy de tanteo porque vamos a ir pareando las velocidades y demás para llegar a ese alcance máximo. Ahora, la parte que vos dices aquí es en la parte 1, que es para determinar el ángulo. El ángulo en ese simulador se puede determinar únicamente por tanteo o podemos aplicar una ecuación, alguna de las ecuaciones que tenemos de desplazamiento horizontal. Recordemos que la de desplazamiento horizontal, el X máximo sería la posición inicial, que sería 0, perdón, sería la velocidad inicial, por el coseno del ángulo. Entonces, de ahí podríamos despejar con un arcoseno. Pero
en este caso nosotros no tenemos fija una meta, no queremos llegar a un lugar específico. Entonces, por la naturaleza del simulador, esta determinación, este cálculo, se hace buscando el ángulo que nos dé un mayor desplazamiento. Cuando lleguen a ese ángulo, hay algo muy interesante. Les voy a adelantar un detallito. Si ven en la tabla 2, los ángulos con los que se propone en la tabla 2 es una sola velocidad y varios ángulos. Eso nos va a servir para resonar la parte 1 de los ángulos. Tenemos 0, 15, 45, 75 y 90 grados. Esos ángulos son muy importantes porque entre todos ellos hay 3 casos especiales que son 0, 45 y 90. Alguno de esos ángulos nos va a dar una relación del seno y del coseno que nos va a permitir llegar a un máximo alcance horizontal. Y esto, de una vez les voy a arrojar un poquito, perdón, deberíamos analizarlo. Cuando juguemos con los ángulos, ¿cómo me va a afectar el desplazamiento horizontal? El desplazamiento horizontal tiene que ver con el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuál coseno me va a permitir que el número sea más grande? Por ejemplo, ¿cuál es el coseno de 90? ¿Cuál es el coseno de 0? ¿Y cuál es el coseno de 45? ¿Cuánto es el coseno de 60? ¿Cuánto es el coseno de 30? Esos ángulos, este coseno, según el número que sea, me va a permitir llegar a una distancia mayor. Si coseno del ángulo me da el número más grande, según el ángulo, quiere decir que voy a llegar más lejos. Si al hacer el coseno de un ángulo me da un número muy pequeño, quiere decir que va a llegar muy cerca. Esa es la relación del ángulo. Entonces, el coseno del ángulo que me dé un número mayor, si coseno del ángulo me dio 1 o me dio 2, si me da 2, va a llegar mucho más lejos que si coseno del ángulo me da 1. ¿Quedó claro? De nuevo, profe, otra vez. ¿Qué? ¿Sí? No. Claro, aquí el ángulo, veamos que en la componente horizontal depende del coseno del ángulo. Entonces, si el coseno de determinado ángulo me da un número pequeño y el coseno de otro ángulo me da un número grande, el ángulo que me dé un coseno mucho más grande va a hacer que la distancia sea mayor, que la piedra o la yote que tienen en el simulador llegue más lejos. Si con determinado ángulo aplico el coseno de ese ángulo y me da un número más pequeñito, quiere decir que va a llegar no tan lejos. Entonces, una clave importante para discutirlo aquí, para determinar ese ángulo que llega más lejos, es darnos cuenta de que depende del coseno. Entonces, coseno del ángulo, si me da un número grandote, al multiplicarlo por la velocidad inicial, me va a dar una velocidad mucho más grande. Si me da una velocidad, si me da un número pequeño, al multiplicarlo por la velocidad inicial, me va a dar un número pequeñito. Ahí sí quedó un poquito más claro. Sí. En este caso es al revés, entre más pequeño sea el ángulo, es más grande el alcance. Ajá. Eso es lo que yo estoy interpretando, o sea, sacando los cosenos, ya lo saqué. El ángulo más pequeño es el mayor. Está muy bien, de una vez adelantando. Ya eso nos dice que tendría el mayor alcance en horizontal. Si quisiéramos verlo en vertical, entonces sería con el seno. Si la pregunta fuera, casi todas estamos hablando del alcance horizontal, pero si resulta que no nos interesa tanto el alcance horizontal, decimos, bueno, más que qué tan lejos llega, queremos ver qué tan alto llega. Tal vez lo que más nos importa es una altura. Entonces, eso le importa, por ejemplo, a un gato que quiera subirse a una pared. No tanto qué tan distancia, sino qué tan arriba va a llegar. Entonces ahí nos importaría no tanto el seno, sino el seno, para ver qué tal sería la vertical. Pero entonces aplicamos ahí la fórmula de la aceleración con la gravedad y el cos del ángulo, o solamente, digamos, sacamos el cos del ángulo y con eso lo averiguamos. Una vez que abren el coseno, pueden también, de hecho, incorporarlo en toda la ecuación para verificar. Y esta es una práctica muy interesante por eso, porque tenemos muchas ecuaciones, pero no son para generar un resultado tal cual.
que se debe reportar, sino que esas ecuaciones nos permiten generar resultados para discutir. Entonces, una vez que tenemos ese coseno, podemos verificar y decir, bueno, el coseno me da esto, el seno me da tanto, el profe dijo esto, pero ¿será que es cierto? Mejor lo meto en la ecuación y meto los datos que tengo. Meto el tiempo que tardó, la gravedad 9.8, o si se fueron a la parte más avanzadita del simulador y jugaron con la gravedad, simulando que eran otros planetas, por ejemplo, pueden modificarlo y ver cómo se comporta. Pero podemos meter los datos y ver si realmente lo que les estoy diciendo es cierto. Entonces, pueden colocar el coseno y todos los valores hasta determinar un valor que les ayude a discutir. De hecho, es una práctica muy útil en este caso si tomamos algunos valores de los que calculamos y calculamos posición, velocidad de aceleración y de ahí podemos, ahí te contesto yo, sí, podemos tener resultados que nos permitan discutir. Por ejemplo, si utilizamos este ángulo y mantenemos la misma gravedad y demás, llegó a 10 metros. En cambio, en este otro ángulo llegó a 15 metros. Por lo tanto, este ángulo realmente permite compararlo. Y sí, en la tabla 2, que por ahí vi la preguntita de Jocelyn, la velocidad inicial puede ser cualquiera que quieran, tan solo que sea ese mismo valor para todos los casos, pues solo vamos a variar el ángulo. Entonces, escogen cualquiera, tan solo que la dejan fija para hacer la tabla 2. Profe, eso que Otro nos día. explicaba antes tiene que ver con, digamos, con que en la función del seno de, digamos, ¿cómo le explico? El seno de 90 es 0 y el coseno de 90 es 1, o al revés. Ahí está la clave. Es que no lo quiero decir tan en la punta de la lengua porque, de hecho, vean que ustedes en 2 toques están llegando a esto. Tiene que ver con esa relación trigonométrica, con el círculo del seno y el coseno. En efecto, tiene todo que ver con eso. Exacto, porque si vamos a buscar el horizonte tenemos que usar el coseno, pero si vamos a buscar el vertical se va a usar el seno. Entonces, Exactamente. es la diferencia que hay que saber, digamos, qué nos está pidiendo ahí la discusión. Ven que ese es un juego del ángulo. Es decir, según lo que uno quisiera hacer, llegar lejos o llegar alto, no se pueden las dos al mismo tiempo. Hay un ángulo que nos satisface lo más altito posible, lo más largo posible, como decir, bueno, no es lo más alto que se puede llegar, ni es lo más lejos, pero es la combinación de lo más altito y lo más lejos que se puede. Ahora, Pero según lo que profe, hay queramos, una tenemos que tener un pregunta en ángulo la igual. discusión que dice que cuando se convierte en caída libre. Ajá, Eso es con el ángulo de 90, porque sería como para arriba. exactamente. Ven que es bastante intuitivo. En ese momento ya las ecuaciones y todo, de hecho, se convertiría en ángulo de 90. Si nosotros incluso tomamos ese ángulo y lo metemos en la ecuación, en las ecuaciones, vemos que se transforman en las ecuaciones que hicimos, lo que hemos visto anteriormente que ustedes les dijeron, de caída libre. Por ejemplo, la posición en la vertical sería la posición inicial por el seno de 90, por el tiempo, en la gravedad y el tiempo. Ya nos va diciendo que el seno de 90 va a influir mucho entonces en cómo se va a mover. Y el coseno de 90, que sería el horizontal, no me va a dar ningún movimiento horizontal. Profe, y en la 2, entonces ahí en la 2, la tabla 2 la tenemos que modificar y ahí donde se escoge el valor, hacer cuadritos para ponerle a la par el valor inicial que vamos a escoger, o simplemente, digamos, en la tabla escoge el valor para aplicarlo y no es necesario escribirlo. No, en la tabla 2 escogen un valor, lo escriben aquí, ven que la tabla 2 tiene una gran caja que dice valor de velocidad usada y ustedes dicen, voy a agarrar 16 metros por segundo. Me gustó esa velocidad. Y dejan esa velocidad, así fija. Y vamos variando el ángulo del cañón. Y le dimos el alcance horizontal si quieren con el cuadrito.
o con la Entonces el cinta valor de métrica. la velocidad es 1 para los 5 Uno para todos. ángulos. Ah, ok. Uno para todos, todos para uno. Sí, ahí la que escojan, esa sería. Si quieren comparar, ya por cosa de ustedes, y decir, bueno, voy a hacer una tablilla más ya que se hizo rápido, pueden cambiar otra velocidad con los mismos ángulos y ver qué pasa. Y eso no es como un poquito extra. O lo pueden hacer solo verlo sin hacer la tabla también. Ayuda Profe, mucho a ilustrar. Sí, ¿usted me puede explicar un momentito otra vez el cuadro 1? Es que me quedé con una duda. claro, en el cuadro 1, lo que tenemos es que vamos a cambiar la velocidad inicial. En el cuadro 1, de hecho, es como el invertido del cuadro 2. Aquí lo que nos va a interesar es que el ángulo sea el mismo. Escogeremos algún ángulo. Bueno, vamos a jugar un poquito con los ángulos. Podemos, en esa primera parte, cambiarlos y ver qué ángulo nos gustaría y nos sentaría bien. Para que el movimiento se vea bastante. Ven que si lo dejamos en vertical, va a ser un poco sin gracia. Entonces, buscamos un ángulo que nos dé un movimiento bonito. Eso también tiene que ver con el zoom, que lo alejamos y lo acercamos. Y una vez que encontramos ese ángulo, vamos a ir variando la velocidad inicial. Entonces, con un ángulo, vamos a cambiar la velocidad inicial. Vamos a usar como velocidad inicial 10, 15, 20, 25 y 30 metros por segundo. Y vamos a anotar el alcance horizontal. Se ha medido con el cuadrito que les mostré o con la cinta métrica. Ya. Muchas gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No me desconecté. No, está conectado. Yo creo que no Qué tenemos dicha. dudas, profe. Ah, bueno, perfecto. Sí, ya estaba yo con miedo de que otra vez se me había ido. No, aquí estamos. Sí. Entonces, bueno, si no tienen mayores dudas, mayores preguntas, tan solo aprovecho para anunciarles que nos hemos reunido en la cátedra para hablar sobre la evaluación, sobre ciertas discordancias en los puntajes y demás. Y como propuesta, se les va a convocar a una reunión donde estaremos los instructores y docentes y demás, para que puedan hacer todas sus dudas, consultas, reclamos y estemos todos bien claritos en cualquier reclamo que tengan pertinente. Esto la cátedra lo va a estar revisando por la plataforma. Seguramente esta misma semana, probablemente el lunes. La directora de cátedra va a hacer el comunicado, pero una vez les adelanto, en caso de que quieran alistar por ahí las dudas, apuntarles a una libretita o consultas o cualquier comentario que consideren importante para tenerlo con antelación. Y si no hay más dudas o más preguntas, podríamos dar terminado. Profe, usted sería Sí. tan amable de explicarme algo, pero es con respecto a la otra tarea que la tengo que entregar hoy, la de laboratorio la semana para el informe. Es Claro. que resulta que no sé si debo anotar la velocidad experimental con base a lo que me arrojó el simulador. Entonces, estoy enredada en cuanto a eso porque convertir todas las fórmulas, hice todo el proceso, pero ya lo noté ya convertido con relación a la gravedad y todo con respecto, pero no sé si anotarle la información que yo ya hice con respecto a las funciones o cuando dice la velocidad experimental, anotar la que me arroja ahí con el CEN. Muy bien. Mira que la teórica es la que haríamos nosotros únicamente, incluso sin usar el simulador, únicamente considerando la distancia, la aceleración. Esas sí están muy bien que aparezcan. Y luego las experimentales son las que sacamos con el simulador. Entonces, ambas deberían aparecer ya que existen los cálculos. Y a lo que te entiendo, estaría muy bien. Ambos tienen que aparecer en el reporte. Sí, entonces anoto la experimental así como la arrojó el simulador, entonces.
Ah, bueno. Bueno, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yo sí, listo, gracias. Ah, bueno, sí, esa es la duda, yo sé. Muy bien. Entonces, si no hay mayores dudas ni consultas, damos por terminada la tutoría. Espero que tengan un bonito domingo y nos estaremos viendo para la próxima. Estén muy bien. Gracias, profe. Linda Profe, tarde. muchas gracias. A ustedes que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas Gracias, profe, hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Un gusto, Tiffany. Hasta luego. Profe, a mí, bueno, yo estaba esperando como que se fuera un poquito gente porque ya ellos les explicó, pero no me quedó muy claro la corrección en la práctica, es en la fórmula 4. Sí, en la ecuación 4, ¿ves? A ver que la ecuación 4 dice velocidad en y es igual a velocidad inicial en y multiplicada por t menos gravedad por t. Esa primera t, la que está multiplicando la velocidad inicial, esa hay que eliminarla. Esa no existe. Esa fue un dedazo. Ok, ok. Sí, Ok, gracias. con gusto. Hasta luego. Hasta luego.